Muy buenos días, apreciables compañeros y compañeras docentes. Desde el espacio de Educación Liberadora, su comunidad profesional de aprendizaje, les saluda su amiga y compañera Julieta Campos Mora, asesora pedagógica, capacitadora educativa, diseñadora, impartidora y tutora de cursos de formación docente. Es un gusto iniciar un nuevo ciclo escolar. Qué maravilla que podamos hacerlo juntos, juntos a partir de la reflexión de lo que esta fase intensiva nos está procurando hacer. Y ahora quisiera convidar particularmente a los directivos, a nuestros líderes pedagógicos por excelencia, supervisores y directores, para que analicemos la primera sesión del lunes 19 de agosto de esta fase intensiva, que promete tener grandes planteamientos para poder entrar en los procesos de mejora continua con el pie derecho. Acompáñenme, por favor, porque hoy quiero comentarles algunos elementos fundamentales para esta primera sesión. Y miren, hay que iniciar, pienso yo les invitaría a reflexionar sobre el replanteamiento que nos hace la nueva escuela mexicana de los consejos técnicos. ¿Cómo nos han venido funcionando? ¿Hemos logrado escalarlos como espacios de interacción, intercambio horizontal y diálogo profesional? ¿Estamos llegando con nuestros colegiados a compartir y construir de manera conjunta y colaborativa? Porque bueno, esto es parte de los propósitos con los cuales se están renovando los consejos técnicos. Recordemos que un consejo técnico es un espacio docente para compartir conocimientos, experiencias y contribuciones a la comunidad y la sociedad. Pero esto no se logra si no podemos establecer un buen clima de confianza, de segurización y de intercambio de ideas respetuosas entre nuestros docentes. Veamos qué fortalezas y áreas de oportunidad tenemos al respecto. Porque si el consejo técnico es un lugar para la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva, a partir de un diálogo reflexivo y trabajando junto a estudiantes y comunidades para implementar la nueva propuesta curricular, esto nos está convidando a no solamente quedarnos en nuestro núcleo de colegiado docente o de colegiado de directivos, sino ampliar, abrir y estrechar los lazos con el resto de nuestra comunidad y, por supuesto, escuchar la voz también de nuestros estudiantes, que son los protagonistas del hecho educativo. Y bueno, pues el marco normativo nos lo señala también de manera muy puntual. La Ley General de Educación nos puntualiza que los consejos técnicos escolares son órganos colegiados responsables de tomar e implementar decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, pero un aprendizaje que llame a su propio pensamiento crítico, a su fortalecimiento, como decíamos, de este trabajo corresponsable con los demás agentes educativos, que son padres de familia, comunidad, la escuela y la sociedad en general. Entonces, tenemos aquí ya algunos elementos para reflexionar, ponderar y valorar por dónde está caminando nuestro consejo técnico, porque vamos a procesos de mejora continua. Y de eso justamente es que tratan los contenidos de las dos sesiones de la fase intensiva para directivos. Es muy importante que en la sesión del 19 de agosto reconozcamos estos elementos y características de la mejora continua como un proceso que impulsa la transformación de la escuela hacia esta educación con las características que se nos está planteando. Y en la sesión del 20 de agosto profundicemos en las fases de este proceso de mejora continua, a partir de algo que es muy relevante y ustedes ya están observando ahí, el diagnóstico socioeducativo. Entonces, trabajando con esta situación de diagnosis en un sentido muy amplio y profundo, es que lograremos nosotros darle esta nueva sinergia al proceso de mejora continua. ¿Por qué no preguntar a nuestros colegiados qué entendemos como un proceso de mejora continua? A lo mejor vamos desde lo mío mío. Yo busco siempre mi mejora continua con la profesionalización y la actuación, busco mi mejora continua con el cuidado de mi salud, no solo física, sino mental y espiritual. En fin, todos estamos generalmente buscando esta mejora continua. ¿Cómo lo hacemos en la escuela? Seguramente que lo estamos haciendo, pero ahora vamos a trabajarlo a partir de un proceso sistematizado y un poco más ordenado, que yo he visto que muchas escuelas lo hacen de esa manera.
porque se nos está convidando a que las escuelas, en función de sus capacidades, recursos y contextos, inicien procesos de mejora diversos. Esto es muy importante. Los procesos de mejora no son estandarizados ni son homologados para todos, porque estamos entendiendo que la realidad de cada escuela es diferente. Y la autonomía nos permite justamente que podamos llevar a la práctica este tipo de procesos particulares y precisos para nuestro contexto. Fíjense que las preguntas de reflexión que nos propone estas orientaciones y que a veces las obviamos porque obviamente llevan un tiempo, porque nos implican un proceso más profundo y al parecer a veces no las consideramos tanto, yo les invitaría a que las tomáramos de manera muy, muy seria. ¿Por qué? Porque son el basamento que nos va a permitir nuevamente ponernos en el mismo tenor de diálogo, la misma temática de comentario entre los docentes para preguntarnos esto que es muy interesante, hacia dónde debemos avanzar como escuela. Con relación al sistema educativo, cómo nos encontramos. Y nos invita a hacer algo muy interesante, a retomar los referentes. ¿De qué referentes estamos hablando? Bueno, pues hay una serie de anexos que en nuestro documento de orientaciones para la fase intensiva se nos están acercando. Estos básicamente van desde el artículo 3º constitucional, que valdría la pena darle una buena leída porque, saben ustedes, se ha reformulado, se ha modificado, hasta diversos anexos que tienen que ver con la Ley General de Educación en sus articulados. Si les damos una lectura en equipos o una lectura individual rápida, son documentos de no más de una cuartilla o dos, vamos a poder tener estos referentes normativos y cruzado con nuestros propios contextos y necesidades, tendremos este marco que nos ayude a replantearnos y a fortalecernos nuestros objetivos y metas. Por eso es que aquí se nos recomienda que tengamos un acercamiento a estos documentos. Antes de entrar en estas otras dos preguntas que son maravillosas, me gustaría recuperar muchísimo lo que desde comunidades de aprendizaje hemos venido trabajando en esta propuesta de Ramón Flecha, si ustedes lo recuerdan, porque las comunidades de aprendizaje tienden mucho a partir del sueño. Es esta idea de la visión que tenemos de nuestra escuela, cómo podemos llegar nosotros hacia ella, de qué manera podemos construirla para tener el camino hacia esa utopía, como decía Eduardo Galeano, para poder seguir avanzando. Y estas dos preguntas que proponen las orientaciones me parecen magistrales. ¿Cómo es la escuela en la que queremos que convivan los niños y niñas y qué tipo de educación les queremos ofrecer a estos estudiantes? Son dos preguntas fundamentales para que nos constituyamos como un colegiado orgánico que tiene una directriz y un camino claro. Entonces, ahí están las preguntas de reflexión que son, si no, díganme ustedes, muy interesantes. Por otra parte, también es fundamental que nosotros nos detengamos a rescatar cómo estamos entendiendo el proceso de mejora continua. Recuperemos los saberes previos de nuestros colegiados, seguramente será muy interesantes, y contrastémoslo con lo que la autoridad misma nos dice, porque se habla de que estos saberes previos seguramente coincidirán con entender que el proceso de mejora continua implica una práctica reflexiva y que tiene características como que es progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa. Algunas de estas cosas ya las hemos estado hablando, que es exactamente gradual, que debe ser sistematizada, que es diferenciada para cada colegiado, de acuerdo a su contexto. Más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre estas características. Entendiendo que la mejora continua necesita del compromiso de todos los participantes, es bueno que nos detengamos entonces a recuperar esto que les hablaba, el sueño, ¿no? Esta perspectiva compartida que nos va a permitir caminar juntos y establecer estos compromisos de colaboración y de coparticipación de todos los elementos de la comunidad, pero sobre todo esta parte de cooperación que tiene que ver con hacernos corresponsables de las partes del proceso que nos tocan. Fíjense qué interesante.
Y por supuesto podríamos también abrevar en algo muy interesante que yo vi que en nuestros consejos técnicos las chicas de preescolar ya estaban haciendo y los lineamientos lo están marcando de manera muy clara. Es esta conformación del Comité de Planeación y Evaluación para coordinar, dirigir los esfuerzos de planeación, implementación y seguimiento del proceso de mejora. Aquí es donde a lo mejor ya adquiere mayor sentido. ¿Por qué son importantes estos comités que involucran a todos los integrantes de la comunidad y cómo ahora van a tener un papel mucho más relevante y una movilidad mayor a la luz de estos procesos de mejora continua? Y bueno, veamos las características rápidamente de estos procesos, aunque ya hemos estado hablando. Decíamos que son procesos básicamente, como ustedes podrán observar en el diagrama, que son progresivos, van avanzando poco a poco, son graduales, van creciendo en intensidad y en profundidad y necesitan ser sistematizados. Por eso las narrativas, la recogida de evidencias, las reuniones donde se van analizando los avances son tan importantes. Estamos pensando en acciones de mediano y largo plazo para poder lograrlos. Y estamos también recordando que se va a tratar de situaciones diferenciadas, decíamos, de acuerdo al contexto, que tienen mucho que ver con el análisis de lo territorial, que ya venimos trabajando en otros consejos técnicos participativos, consejos técnicos escolares, y por supuesto no pueden eliminar el factor de la participación, del diálogo respetuoso y horizontal, y de la integración de los elementos y los ámbitos que en ellos se van a trabajar. El proceso de mejora continua no puede partir de otra cosa sino es de una buena diagnosis, de una buena lectura de la realidad en un diagnóstico integral, decíamos, desde una postura crítica. Por eso hay ámbitos para realizarlo. Pensemos cómo lo podemos enriquecer este ciclo escolar. Lo hemos venido haciendo y ahora seguramente tendremos más elementos para poder llegar a una mayor profundización en ese diagnóstico. Y yo me pasaría al último punto que quiero compartirles hoy, los elementos para la construcción del programa de mejora continua. Esto solo es un esbozo, porque poco a poco lo vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro consejo técnico intensivo. Decíamos, vamos a tomar esta lectura de la realidad desde una postura crítica, analizando lo que sucede tanto en la escuela como en la comunidad, y considerando los ámbitos de un diagnóstico socioeducativo más completo. No lo olvidemos. Estos ámbitos de diagnóstico socioeducativo son todas las dimensiones que brindan información relevante sobre la situación de la escuela y la comunidad. Por eso vamos a profundizar en la segunda sesión y en cada uno de ellos, aunque ustedes ya los conocen, es importante, aunque vamos a priorizar. Priorizar es la palabra clave. 2 o 3 problemáticas en las que concentrar los esfuerzos. Si ustedes pueden hacer más, no hay ningún problema. Muy bien y adelante. Pero si solo podemos centrarnos y enfocarnos, podremos tener mejores resultados seguramente. Les agradezco mucho que hayan prestado atención. Acompáñenos por favor en los siguientes videos. Si les ha gustado, ya saben, el clásico like, el compartir el video, el hacernos llegar sus comentarios será muy importante. Y el seguir formando comunidad profesional docente. Educación Liberadora les agradece. Julieta Campos, su servidora, sigue a sus órdenes. No olviden acompañarnos en nuestras redes sociales y construyamos juntos el cambio. Gracias, mis queridos y admirados docentes y directivos.